Nunca imaginé que entregarme virgen a un millonario desataría un desgarrador secreto. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba allí, en su lujosa mansión, el aire impregnado de fragancias exóticas y un silencio abrumador que me aplastaba el pecho. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, pero su calidez no lograba aliviar el temblor en mis manos. Miré a David, un hombre de mirada intensa y sonrisa cautivadora. Allí sentía que todo podía cambiar. Había sido un encuentro fortuito, su atractivo era innegable y la forma en que me miraba me hizo sentir especial. Sin embargo, ese momento mágico se tornó un escenario de pesadilla cuando, a medida que nos acercábamos, yo bajé la guardia. En mi inocencia, pensé que amor y sexo eran solo un dulce susurro. Pero estaba tan equivocada, recordaba la advertencia de mi madre. Nunca te entregues sin conocer verdaderamente al hombre, pero la emoción me había cegado. David era carismático, un hombre con secretos y oscuros pasados que danzaban a su alrededor como sombras acechantes. Cada palabra que decía tenía un eco oculto, un significado que no podía entender. Cuando le conté mi decisión, lo vi reaccionar como si le hubiera dado un golpe en el estómago. Sus ojos se abrieron, y por un instante, vi algo que no pude descifrar. Miedo o quizás, tristeza. La noche avanzó y los destellos de una lámpara iluminaban su rostro, pero las sombras parecían cargar con un peso más oscuro. Te prometo que será una experiencia, empezó a decir, pero una interrupción abrupta cortó la atmósfera. Un mensaje en su teléfono iluminó su rostro, y por un instante, noté el crujir de su mandíbula. Lo sabía. Había algo más. Un secreto que lo atormentaba, y que me arrastraría a un abismo del que no podría escapar. Cada segundo que pasaba, la esperanza se hundía y una oleada de preocupación me sumía en un sudor frío. Su mundo era un laberinto de lujo y dolor, y yo estaba a punto de perderme en su espiral. Mientras me acercaba, cada paso sentía más pesado, como si cada latido de mi corazón gritara que debía dar un paso atrás, pero en cambio, me dejé llevar. Todo a mi alrededor se desvanecía. Las risas de otros, los ecos del pasado, y allí estábamos solo nosotros dos. Cuando decidí entregarme a él, sentí que realmente me entregaba a lo desconocido. Y entonces susurró, sabes que no puede haber marcha atrás, ¿verdad? Su voz tenía el mismo tinte helado que la brisa que se filtraba por la ventana. Y en ese segundo, comprendí que no solo mi virginidad estaba en juego, sino que también estaba a punto de abrir una puerta hacia un secreto desgarrador que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Todo sucedió en un instante. La música suave se desvaneció como un eco distante mientras la presión en mi pecho aumentaba, y el mundo que nos rodeaba se transformaba en un mero cuadro borroso. David me miraba, su expresión oscilando entre la ansiedad y la determinación. Era como si estuviera escaneando cada rincón de mi alma, tratando de anticipar mis miedos. ¿Por qué no me cuentas qué te sucede?, le pregunté, mis palabras saliendo casi en un susurro entrecortado. Necesitaba que se abriera, que me dejara ver esas sombras que lo perseguían. Se quedó en silencio, su mirada centrada en un punto indefinido más allá de mí. No estás lista para esto, murmuró, como si hablara más para sí mismo que para mí. El giro de su voz, esa mezcla de tormento y dulzura, me rompió el corazón y me llenó de deseo. ¿Cómo podría estar tan dividido un hombre tan carismático? ¿Cómo sabes lo que estoy lista? Nunca me ha asustado perderme en lo desconocido, respondí, intentando transmitirle mi valentía. Pero en el fondo, sabía que mis palabras sonaban como una fachada. Tenía miedo a lo que podía encontrarse tras la puerta entreabierta que estábamos a punto de cruzar. Finalmente, se acercó más, su aliento cálido se mezcló con mi nerviosismo. Es que lo que soy,
lo que he sido, podría destruirte. Y sería mi culpa, confesó, cada palabra pesada como una losa. Sus ojos, en los que a menudo perdía el rumbo, ahora reflejaban una tormenta que apenas podía comprender. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué secretos guardaba? ¿Acaso era algo que involucraba a otras personas, a su familia, a un pasado que deseaba olvidar? Un sinfín de preguntas brotaron en mi mente, pero decidí que no podría aguantar la presión de perderlo sin al menos intentarlo. David, estoy aquí. Estoy contigo. No quiero que me ocultes nada, le dije, y en mi voz resonaba una fuente de determinación que ni yo misma esperaba. Él se quedó inmóvil, como si sus pensamientos lo tuvieran atrapado en una batalla interna. Después de un instante que se sintió eterno, finalmente, su voz resonó con una gravedad que me heló la sangre. Hay alguien a quien he dejado atrás. Su historia no termina bien, y aún me persigue. Cada año, esa parte de mi vida cobra vida propia y me atrapa en sus garras. No quiero arrastrarte a eso, levantó la mirada, y por un momento, vi en sus ojos un mar de dolor, de arrepentimiento y una angustia que desbordaba incluso la elegancia de su mundo. Nunca me había sentido tan insignificante ante la magnitud de su sufrimiento, y al mismo tiempo, eso encendió en mí una chispa de valentía. Quería ayudarlo a sanar, aunque me daba miedo. David, comencé, no puedes cargar con todo ese peso solo. Estoy aquí para lo bueno y lo malo. Esa alguien no será un fantasma en nuestra relación si me dejas entrar en tu vida y en tu historia. Al oír mis palabras, pareció dudar, pero sus ojos se ablandaron. Solo por un segundo, pensé que estaba a punto de conseguir que se abriera. Entonces, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un portazo que resonó a través de la mansión dejó espacio para una nueva tensión palpable. David palideció, y por un instante, su mirada se oscureció, como si una sombra de su pasado acabara de recibir una nueva vida. Tenemos que irnos, dijo de golpe, tomando mi mano con firmeza. Su reacción abrupta me inquietó aún más. ¿Qué podía ser tan terrible que le hiciera huir? Y mientras corríamos por los pasillos de aquella mansión, sentí que una oscuridad se cernía sobre nosotros, rompiendo la promesa de un futuro que estaba empezando a vislumbrar. Fue en ese momento, cuando el miedo se transformó en adrenalina, que comprendí que yo no solo había entregado mi virginidad en un acto de amor, sino que estaba comprometida con una búsqueda que me llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Qué descubrimientos me depararía este viaje? ¿Y a qué sombras tendría que enfrentarlos para atravesarlo junto a David? Con el corazón latiendo con fuerza y la incertidumbre asfixiante a mí. Alrededor, me encontré atrapada entre la esperanza y el caos, justo cuando entendí que esto era solo el comienzo de una historia mucho más compleja. El eco del portazo resonaba en mis oídos mientras David me llevaba de la mano por la hosca penumbra de los pasillos. Cada paso que dábamos juntas parecía un grito sordo en la noche, un llamado desesperado a la libertad, un intento de escapar de las sombras que acechaban su pasado. El corazón me latía desbocado y mis pensamientos se agitaban como un torbellino, aturdida por el miedo a lo desconocido, pero más aún por la determinación que crecía en mí. Finalmente, llegamos a una salida. La luz del exterior nos abrazó, un refugio dorado que contrastaba con la angustia que acabábamos de dejar atrás. A medida que respiraba el aire fresco, sentí que una parte de mí se recuperaba, pero la ansiedad de David era palpable. Su rostro, iluminado por la luz de la luna, solo mostraba preocupación. ¿Qué fue eso, David? ¿Por qué tenías que huir?, le pregunté, la voz quebrándose mientras la inquietud llenaba el espacio entre nosotros. Es complicado, respondió, apretando la mandíbula. Nunca debí haber llevado a nadie a ese lugar. Miró hacia el horizonte, como si buscara alguna respuesta en las estrellas. No quiero implicarte en mi historia, no de esta forma, pero me has implicado al llevarme contigo, dije. No puedes solo dejarme fuera de esto, no ahora que he decidido estar a tu lado. El eco de mis palabras resonaba con firmeza, pero en el fondo continuaba una lucha, una batalla interna entre la confianza que depositaba en él y el miedo que me invadía. Es que no sé cómo hacer que entiendas, susurró, avergonzado y vulnerable. Y temo que lo que tengo no es suficiente para ti. No soy quien crees que soy. Hay mentiras, equivocaciones, y la responsabilidad de lo que le pasó a ella.
Su voz se quebró, y por un instante, sentí que se desmoronaba ante mí. La mención de la otra persona me atravesó como un rayo. Ella repetí, con un hilo de voz, incapaz de procesar la información. ¿Qué le sucedió? ¿Quién es? David se dio la vuelta, sus ojos ardían con una mezcla de rabia y tristeza. Era una amiga, una parte de mi vida que nunca debí dejar atrás. Todos cometemos errores, pero a veces esos errores tienen consecuencias mucho más profundas de lo que uno imagina. En ese preciso instante, se detuvo, sus ojos intensos se encontraron con los míos. Y en esa conexión, comprendí que si quería verdaderamente estar a su lado, tendría que abrirme a sus torturas y sombras. No tengo miedo de lo que has hecho, le dije, con una voz que resonaba con fuerza, sino de no ser capaz de ayudarte y perderte por no entenderte. Sus labios se curvaron levemente en lo que parecía un intento de una sonrisa, pero la tristeza seguía ahí, dibujando surcos profundos en su rostro. Tu corazón es puro, y no deberías estar atrapada en mi tormenta. No quiero que este mundo oscuro te consuma, murmuró. La tensión entre nosotros era palpable, un tira y afloja entre el deseo de protegerme y el anhelo de dejarme entrar en su tormento. Poco a poco, esculpí un espacio seguro en mi corazón para su dolor. Confía en mí, le susurré, rompiendo el silencio que había empezado a hacerse denso entre nosotros. Estoy dispuesta a escucharte, a ser parte de esto. Un suspiro escapó de sus labios, casi como un aliento que contenía todas las palabras no dichas. No sé si puedo, pero tal vez esté listo para intentar, contestó, su mirada fija en la mía, como si buscara alguna forma de redención. Antes de que pudiera asimilar la profunda conexión que se estaba formando, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia nosotros desde la oscuridad. Mi corazón se detuvo. Era alguien que parecía salir de las sombras de su historia, y no tenía idea de lo que podía desatar. David, llamé con voz temblorosa, la esperanza deslizándose como un hilo frágil entre mis dedos. Él se tensó, la angustia reflejada en su rostro me heló la sangre. Esa figura podría ser la respuesta a las preguntas que apenas comenzaba a formular, o el inicio de una tormenta que finalmente desataría su sombrío secreto. David me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución, como si supiera que enfrentarse a aquel espectro significaba sumergirse aún más en la complejidad de su propia historia. Estemos listos, dijo en voz baja, y sentí que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. La figura se acercaba lentamente, y con cada paso, una corriente eléctrica de incertidumbre recorría el aire a nuestro alrededor. La luz de la luna reveló un rostro que me era familiar, pero las sombras del pasado lo transformaban en algo casi irreconocible. Era Clara, una amiga de nuestra universidad, el alma de la fiesta y, a menudo, la chispa que encendía nuestra amistad. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo dar un paso atrás. David murmuró con una voz que parecía temblar a pesar del viento. Su expresión estaba marcada por la angustia y, a la vez, por una inconfundible determinación. Él la miraba como si se hubiera encontrado cara a cara con un espectro. ¿Clara? ¿Qué haces aquí? La pregunta de David flotó en el aire, cargada de preguntas que se aventuraban más allá de lo evidente. No tengo tiempo para explicaciones largas, dijo ella, rápidamente, como si cada palabra pudiera hacerla perderse en el juego de sombras. Vine a buscarte porque hay cosas que necesitas saber. Cosas que tal vez deberían haber salido a la luz antes. La tensión en mis músculos se agudizó. Me había impulsado a comprender el dolor de David, pero ahora me enfrentaba a un rompeolas emocional que amenazaba con separarnos. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, incapaz de contener la necesidad de entender. Clara se volvió hacia mí, sus ojos penetrantes desnudando las inseguridades que tanto trataba de ocultar. Tú eres parte de esto, aunque no lo sepas. David no es el único que tiene secretos. Todos estamos enredados en un pasado que ha dejado marcas, cicatrices que no vemos a simple vista. A veces las cicatrices son las que definen a las personas, decía David, sus palabras llevaban un peso distinto, una tristeza profunda. Pero no puedes arrastrarla a este mundo, Clara. Ella no debe ser parte de eso. Si no la traemos a la luz, David, nunca te liberaremos de la carga que llevas, insistió Clara, su voz resonando más fuerte. Ella no te destruirá. Esa sombra no puede seguir siendo el dueño de tu vida. La mención de ella hizo que mi corazón titubeara.
¿Era esa sombra el motivo del sufrimiento de David? ¿De quién hablas?, pregunté a David, con la voz trastabillando mientras el miedo se aferraba a cada palabra. Por favor, solo escuchen. Estás en peligro, y no solo por lo que hiciste en el pasado. Hay otros que aún buscan respuestas. Clara se acercó, su tono cambió un poco, como si olvidara por un momento la ansiedad que llenaba el espacio entre nosotros. Es un ciclo vicioso, David. No podemos seguir así. La conexión entre David y Clara formaba una red intrincada que amenazaba con envolverme. Quería gritar y exigir claridad, pero todo lo que podía hacer era quedarme ahí, atrapada en ese instante tenso, preguntándome si la verdad liberaría a David o si lo empujaría aún más hacia sus demonios. David cerró los ojos con fuerza, como si estuviera buscando equilibrio. No quiero arrastrarte a esto. Te he pedido que confíes en mí, pero tal vez tengo que ser honesto sobre mis sombras, dijo finalmente, su voz llevada por un susurro quebrado. Y esa sombra está más viva que nunca. La revelación estaba en el aire, con un peso tan abrumador que me sentí como si hubiera perdido el control de mi propio pulso. ¿Qué pasó?, le insistí, mi tono ya no era demandante, sino un eco aterciopelado de desesperación. Ella, David finalmente se atrevió a pronunciar el nombre, era una de las personas en la que más confié. Una noche, todo se torció, y ahora su historia está entrelazada con la mía de una manera que nunca podría haber imaginado. ¿Y qué sucedió?, pregunté, la voz titilante entre la curiosidad y el miedo. Tenía que saber cuál era la verdad que había escondido por tanto tiempo. Tuve que hacer una elección, repitió, mirando hacia abajo como si la culpa arrastrara cada palabra. Y a veces, esas elecciones no se olvidan. Están marcadas en tu piel, y ahora esos fantasmas nos están persiguiendo. Mientras su voz se desvanecía, la figura de Clara se acercó un paso más, como yo, atrapada en una maraña de secretos por revelar. En ese instante frágil, sentí el peso del pasado empujar hacia adelante, invitándonos a enfrentar lo que temíamos y lo que deseábamos ocultar, pero antes de que pudieran desatarse las palabras que cambiarían nuestras vidas, un grito distante rompió la quietud de la noche. David. Era la voz de alguien más, una voz que resonaba con autoridad y peligro, sacudiendo la tensión que se había acumulado entre nosotros. Mis entrañas se contrajeron con la súbita necesidad de proteger a David, un impulso intrínseco que no podía ignorar. ¿Quién es?, pregunté con urgencia, buscando en sus ojos la respuesta, temiendo la respuesta que podría seguir. La expresión de David se tornó grave, su voz ahora firme y decidida. El pasado nunca se olvida y está aquí para cobrar su precio. La voz se acercaba, resonando con una autoridad que cortaba el aire como un cuchillo afilado. David. Sal de ahí. Sabes que no puedes esconderte para siempre. A medida que las palabras reverberaban a nuestro alrededor, una sombra más se unió a la escena. Era Hugo, un antiguo compañero de la universidad y un hombre que siempre había estado dispuesto a caminar sobre la línea delgada entre la lealtad y el deshonor. Era el tipo de persona que podía aparecer en cualquier momento y hacer que el corazón de cualquiera se detuviera, no por su presencia, sino por el peso de su reputación. ¿Qué haces aquí, Hugo?, David preguntó, intentando que su voz sonara más segura de lo que realmente se sentía. Vine a buscarte, respondió Hugo, haciendo una pausa para dejar que el aire pesara entre nosotros. El tiempo se agota. No puedo permitir que te arrastren más. ¿Arrastrar a dónde?, pregunté, incapaz de contenerme por más tiempo. La confusión era una manta pesada que me envolvía, y la ansiedad me empujaba a querer conocer la verdad de una vez por todas. ¿Qué quieren de David? ¿De verdad no lo sabes? Hugo la miró por un momento, evaluando si mentir sería una opción válida. El pasado ha vuelto para cobrar lo que es suyo. Clara lo sabe, pero tú pareces estar en la oscuridad. David me miró, sus ojos azules reflejando una lucha interna, y de repente entendí que este no era un juego cualquiera. Era una guerra entre sombras antiguas y secretos inconfesables. Cada segundo que pasábamos ahí era un recordatorio de que la verdad no siempre era la redentora que esperábamos. ¿Qué pasó aquella noche?, exigí, la voz ya no temblando solo por la ansiedad, sino también por un atisbo de desesperación. Ninguno de ustedes ha explicado nada. David entrelazó sus dedos, su respiración se había acelerado. No puedo arriesgar tu seguridad. No de esta manera, dijo, sus palabras fueron como una punzada en mi corazón.
Si revelo todo, podría ser la siguiente en sufrir las consecuencias, yo necesito saberlo. Si realmente te importo, David, esto debe dejar de ser un secreto que nos separa, le contesté, sintiendo cómo la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Clara se acercó un paso más. David, ella tiene razón. Puede que sea la única que esté dispuesta a escucharte y creer en lo que dirás. No podemos seguir esquivando este enfrentamiento. Una sombra de miedo cruzó el rostro de David mientras miraba a Clara y luego a mí. Era como si un tirano interno lo estuviera deteniendo, mientras el deseo de liberarse de sus cadenas lo llamaba desde el fondo de su ser. Lo que ocurrió fue un error que no puedo deshacer. Finalmente dejó caer las palabras, cada una cargada de un peso que resonó entre nosotros. Era una fiesta, todos estábamos ebrios y se volvió un caos. No tengo excusa. Pero mi decisión esa noche arruinó vidas. Un escalofrío recorrió mi columna, sintiendo el eco del horror en su voz. ¿De qué estás hablando, David? ¿Qué hiciste? David respiró hondo y se preparó. Me enamoré de la persona equivocada. Y ese amor llevó a consecuencias trágicas que aún no hemos podido enfrentar. Lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, no porque me sintiera herida, sino porque la sensación de pérdida en su mirada era palpable. ¿Y Clara? Ella está involucrada, de alguna manera, sí, respondió con un suspiro pesado. Todos estábamos enlazados en ese retorcido destino. El eco de un susurro, el viento arrastrando dudas y sombras, me hizo mirar a Clara. ¿Tú sabías lo que pasó y nunca lo dijiste? Le pregunté, cada palabra salía con un dolor sincero. Creí que podía protegerte al mantenerte alejada de esto. Que no te tocaría, dijo, su voz quebrada. Pero ahora, con el pasado volviendo a buscarlo, siento que es tiempo de afrontar lo inevitable. El clenchet de la tensión era insoportable, y antes de que pudiera procesar la enormidad de lo que se estaba revelando, Hugo interrumpió. No tenemos tiempo. Hay quienes quieren asegurarse de que esto no se resuelva. Debemos movernos. Aquel giro en la trama me dejó deseando una solución, un refugio al que aferrarme. ¿Qué se supone que haremos ahora?, pregunté, el miedo y la incertidumbre floreciendo en mi pecho. Huiremos de aquí, dijo David, su determinación renovada. No permitiré que más vidas sean sacrificadas por lo que quedó sin cerrar. Pero asciende a un precio. No solo serán nuestras elecciones las que se verán recompensadas o condenadas. El futuro se construye con esta confrontación. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo, y de alguna forma, el deseo de enfrentar el caos que se avecinaba comenzaba a brotar. Mientras el susurro de la noche se desvanecía, una sensación incómoda se asentó en mi estómago. Solo estábamos rasguñando la superficie de un imperio de secretos. Desesperadamente, miré a David. ¿Y si no regresamos?, pregunté, y la pregunta flotó entre nosotros, con un peso que amenazaba con rompernos. Su respuesta llegó en un susurro que parecía un juramento: haré todo lo posible para protegerte, aunque signifique enfrentar a todos los demonios que jamás quise heredar. Fue el último destello de esperanza antes de que un nuevo grito lanzara la advertencia de que el pasado nunca se iría tan fácilmente. Una sombra había cruzado nuestro camino, y me dio la sensación de que su sombra también estaba acechando a David. Como un puño apretado, las verdades a punto de revelarse estaban destinadas a cambiar nuestra historia de una forma que nunca habíamos anticipado. La noche se volvía más oscura, y la incertidumbre se adueñaba del aire. Con cada segundo que pasaba, la tensión era un hilo delgado que podría romperse con la más mínima provocación. Miré a David. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Sabía que había llegado el momento de enfrentar los demonios que amenazaban no solo su pasado, sino nuestro futuro. ¿Dónde iremos?, pregunté, sin ocultar el temblor en mi voz. Hay un lugar, un refugio, comenzó David, pero las palabras se desvanecieron en la brisa, como si su mente estuviera atrapada en un torbellino de recuerdos y miedos. Hugo interrumpió, su tono pragmático resaltando la urgencia del momento. No hay tiempo que perder. La persona que busca a David está más cerca de lo que piensas. Debemos salir de aquí. Ahora, ¿y si me siguen?, inquirí, sintiendo que el pánico empezaba a hacer mella en mi razón. La idea de ser atrapada en medio de todo esto me llenaba de terror. La lealtad con la que David me había envolvido en su vida estaba a punto de convertirse en una carga. David extendió su mano,
y aunque era un gesto simple, estaba cargado de promesas no expresadas. Te prometo que haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Juntos, saldremos de esto. Pero necesitamos confiar unos en otros, confianza, murmuré, paladeando la palabra. Era lo que todos deseábamos, pero en este mundo de secretos y traiciones, se sentía como un espejismo. Clara dio un paso al frente, mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón se detuviera. Lo que sea que haya pasado, no estás sola en esto. No importa lo que digan, podemos superarlo. Con un nudo en el estómago, asentí. Las palabras de Clara fueron un bálsamo para las heridas que comenzaban a abrirse dentro de mí. Necesitaba creer que había una salida a todo este desorden. Hugo empezó a caminar, y David me guió al siguiente paso, pero antes de salir, me giré hacia Clara. ¿Qué pasará si encontramos las respuestas que buscamos? ¿Y si al final solo descubrimos más dolor? Clara inhaló profundamente, su mirada era pensativa. A veces, el dolor es el primer paso hacia la sanación. Pero debemos estar listas para enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Deseas enfrentarte a lo que venga o seguir huyendo de ello? Esa es la verdadera pregunta, agregó David con un leve gesto de la cabeza hacia el camino que se dibujaba ante nosotros. Mi corazón palpitaba, la línea de partida se dibujaba con cada paso que daban los tres. El silencio en la noche era como un velo a punto de rasgarse, y cada sonido a nuestro alrededor se sentía amplificado, como si el mismo universo estuviera observando nuestro movimiento. Cuando finalmente llegamos al coche de Hugo, una sensación de inminente peligro flotaba en el aire. El motor rugió y yo me giré para mirar hacia atrás. A lo lejos, una figura se asomaba entre la oscuridad, sus ojos fijos en nosotros, agazapados en la sombra como una bestia esperando su oportunidad. ¿Quién es esa persona?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los rostros de David y Hugo se endurecieron, como si el mismo aire se hubiera vuelto tóxico. Es lo que temíamos, dijo David, incapaz de ocultar la inquietud en su tono. Alguien del pasado ha venido a cobrarse lo que le corresponde, y no se detendrá hasta que lo haga. El coche se puso en marcha, y yo sentí que la adrenalina se apoderaba de mí. ¿A dónde nos llevaría este viaje? Estábamos a un paso de la libertad o simplemente cayendo en un abismo del que no podríamos salir. A medida que nos alejábamos, el eco de la figura oscura se convirtió en una marca indeleble en mi mente. Una sombra se había deslizado entre nosotros, y de repente una revelación me atravesó como un relámpago. ¿Y si esa figura no solo era una amenaza para David, sino también para mí? El miedo se mezcló con la determinación, y aunque sabía que el camino se volvía más peligroso, un fragmento de esperanza chisporroteaba en mi pecho. Me había entregado a David sin reservas, y aunque desconcertante, esa entrega era la ancla sobre la que podría sostenerme en la tormenta que se avecinaba. Justo cuando la figura desapareció en la distancia, una llamada interrumpió el silencio del auto. David tomó su teléfono, su expresión cambió bruscamente al mirar la pantalla. No es posible, murmuró, un rostro de terror reemplazó la determinación que llevaba. El pasado nunca nos dejará en paz. Una vez más, el hilo que conectaba nuestras vidas estaba a punto de romperse, y el tiempo se desvanecía mientras las sombras regresaban a tomar lo que les pertenecía. Mi corazón palpitaba con fuerza, incapaz de lidiar con la inminente verdad que amenazaba con cambiarlo todo. La oscuridad de la noche nos envolvía, pero la realidad que se manifestaba con la llamada de David era aún más inquietante. Mientras él permanecía en silencio, incapaz de responder y con el teléfono blandiendo como un estandarte de un pasado del que no podía escapar, el resto de nosotros sentimos el peso de la angustia en el aire. La atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable, y mi mirada cernía sobre cada una de sus reacciones, arqueando mis cejas con un mar de preguntas en mi mente. ¿De quién se trata, David? La ansiedad modificaba mi tono, y por un instante, temí que las respuestas que jamás quise escuchar se desatasen. Él tardó lo que me pareció una eternidad en despegar la mirada de la pantalla. Cuando finalmente habló, su voz sonó quebrada. Ese es un viejo amigo. O eso creía. Ha estado tratando de contactarme desde hace semanas, y yo no he querido responder. A veces las cosas no deberían permanecer sin ser dichas, especialmente en situaciones así, añadió Clara, tratando de calmar la frialdad que se había apoderado del ambiente. ¿Por qué no me lo dijiste?
¿qué sabe el de nosotros?, interrogué, la inquietud llenando cada palabra. Nunca había considerado la historia oscura que se escondía detrás de David. Había conocido su naturaleza receptiva y apasionada, pero apostaba que debajo de la superficie había un abismo que no había sido suficientemente explorado. «Porque no quiero arrastrarte a este lío», respondía él, su voz surcada por el sentimiento de culpabilidad. «Ya me metí en problemas una vez, y no puedo permitir que nosotros seamos arrastrados por mis decisiones». Eso resonó como una trampa, un lazo hecho de amor y culpa que me tensó el pecho. «Pero soy parte de esto, David. No puedes ponerme a un lado como si no importara. Esta es nuestra vida ahora, y esa es precisamente la razón para mantenerte alejada de todo esto», replicó, aunque en sus ojos brillaba un atisbo de dolor, el deseo de protegerme en medio de sus demonios. Hugo interrumpió la conversación con un gesto impaciente. «Debemos centrarnos. Ellos no se van a detener. La figura de la que hemos hablado no será la única amenaza si quedamos atrapados en este vaivén emocional». «¿Qué significa eso?», presté atención, mis pensamientos luchando por hacer sentido. «Significa que debemos ir a este refugio. Sea lo que sea que tu amigo guarde, será más seguro afuera de aquí. En este momento, debemos actuar», aclaró Hugo, su voz firme y decidida. David se esforzó en asentir a las palabras de Hugo. Sin embargo, la sombra de su secreto se proyectaba sobre él como un manto denso. Las palabras no pronunciadas, los recuerdos reprimidos, todo parecía validarse de repente. La incertidumbre no solo se aferraba a David, sino también a mí, como si un peso pesado se anidara dentro de mi pecho. El vehículo se adentró en la oscuridad, y de repente me vi inmersa en recuerdos que hicieron que me preguntara qué conocía realmente sobre David. La pregunta ardía en mis labios: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te contactó? ¿Qué es lo que quiere de ti? David mantuvo sus ojos en la carretera. Esa característica de despistar el dolor con una fachada de control se hacía cada vez más evidente. Quiere una reunión. Espera que interpretemos las cosas de forma distinta ahora. ¿Una reunión? ¿Acaso eso no puede aplazarse?, repetí, un hilo de desesperación asomando en la corriente de mis palabras. Las paredes del coche empezaban a cerrarse, y una repentina sensación de claustrofobia embargaba la atmósfera. Cada vez que cuestionaba su tiempo, sus decisiones, podía sentir que el abismo se acercaba. «No existe el aplazamiento en su mundo», dijo Hugo, su voz serena y persuasiva. «Si no te enfrentas a él ahora, solo habrá más consecuencias». La angustia contenida en mi pecho creció y se convirtió en una especie de valentía. «David, sea quien sea, tenemos que descubrirlo. Esto no puede seguir así. Necesitamos enfrentar esta trama oscura que se encuentra intercalada en nuestras vidas», proclamé, sintiendo que cada palabra abría un camino nuevo entre nosotros. Los ojos de David se encontraban con los míos por un instante, el cambio en su expresión iba de desesperación a una chispa de reconocimiento. «No puedo dejarte caer en este caos», replicó, luchando por permanecer firme, pero en su voz había un leve eco de rendición. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? La confianza, debías haberlo olvidado», le dije con suavidad, intentando convencerlo a la vez que mi corazón colisionaba con cada nuevo sentimiento que emergía. Hugo aceleró, el motor del coche resonando en la noche como un canto de guerra, y a medida que nos dirigíamos hacia el refugio que prometía seguridad, no podía evitar imaginar lo que nos depararían las revelaciones que se desplegaban ante nosotros. A medida que las luces de la ciudad se desvanecían en el espejo retrovisor, el habla en el aire se detuvo de repente. Era una pausa cargada, como si el tiempo se dilatara en la expectativa de lo que vendría. En puntas de pie, me asomé a través de la ventana y vi de nuevo la figura desconocida, esta vez más cerca, como si el eco de mi temor albergara en aquella sombra. Y en ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. «Que sí», comencé, el miedo apretando la garganta. «Que si esta amenaza no solo está buscando a David, sino que también nos ha encontrado a nosotros», despertando al rostro del miedo en David, ya no había vuelta atrás. La realidad de que nuestras vidas podían entrelazarse de formas en que jamás habíamos anticipado se apoderaba de mí, llevándome a preguntarme por el camino que habíamos decidido tomar. Ya no eran solo secretos de su pasado, eran potenciales sombras oscuras latiendo a nuestro alrededor, listas para recluirnos en sus garras.
El silencio en el coche se volvió insoportable. La respiración de todos se entrelazaba con el murmullo del motor, como si cada uno de nosotros intentara sopesar un futuro incierto. La figura desconocida seguía acechando en mi mente, una sombra borrosa que amenazaba confundirse en lo tangible, y me aferré a la billetera de David en mi regazo como si fuera un salvavidas. ¿Qué sabemos de él?, pregunté, intentando romper el hielo del miedo que se había asentado. ¿Por qué es tan peligroso? Ese es parte del problema, dijo David, su rostro tenso reflejando el peso de los recuerdos que ardían en su interior. No estoy seguro de hasta dónde han llegado sus investigaciones. En el pasado, no se detuvo ante nada para conseguir lo que quería. Y me involucró en su juego, en mi ignorancia. Pensé que éramos amigos, pero era manipulación, se me encogió el corazón al escuchar esa palabra. La manipulación es una mezcla insidiosa de control y traición, capaz de romper incluso las conexiones más profundas. ¿Y cuánto de eso ha rebosado hacia nosotros? ¿Estamos heridos por su juego también? Las preguntas se apilaron, y la necesidad de respuesta se volvió casi abrumadora. Este amigo Asher hizo cosas que nunca hubiese imaginado que un amigo pudiera hacer. Cuando yo creía que estaba ayudando a alguien, él estaba abriendo puertas a cosas más oscuras. Y ahora temo que haya repercusiones, admitió, sus palabras fluyendo como un torrente desbordado. ¿Repercusiones? Clara interrumpió, su voz llena de preocupación. ¿Qué ha hecho realmente, David? Desaparecí de su radar por voluntad propia, pero sé que aún me observa. No puedo cambiar la narrativa de lo que sucedió. Nadie lo puede hacer. Ahora, si contacta a mi lado más vulnerable, podría ser un paso en dirección equivocada. Su mirada se tornó sombría, reflejando dudas que nunca imaginé que llevara. ¿Y si te está manipulando otra vez?, murmuré, sintiendo como cada palabra se convertía en un eco inquietante que reverberaba en el interior del vehículo. Asintió lentamente, como si sus pensamientos estuvieran cada vez más atrapados en la niebla de recuerdos que había intentado enterrar. Esa es la razón por la que es esencial que no asumas la carga de esto. Quiero que estés a salvo. No te involucraré en esta locura que puede arrastrarnos al pasado, pero si no hablamos, si no nos enfrentamos a esto juntos, será solo un eco más que retumbará, David. Necesito que confíes en mí, así como yo confío en ti. Podemos ser más fuertes que esto, le dije, sintiendo que, en medio de esta tormenta emocional, era un paso necesario estirarse hacia él. Al darme la vuelta para mirarlo, vi que sus ojos se llenaban de incertidumbre y tristeza. Quería acogerlo en mis brazos, despojarlo de todo temor y culpa, como si este gesto pudiera curar las cicatrices del pasado que lo atormentaban. Pero tenía la sensación de que, en este momento, el corazón de David también estaba en un campo de batalla. Hay una parte de mí que no puedo abrirte por completo, tengo miedo de perder lo que hemos construido, admitió, el quiebre en su voz revelando un matiz de desesperación que ardía intensamente. Es más que mi pasado. Hay personas que no dudarían en volver a hacerme daño, dañarte, en lugar de hacerme sentir parte de un problema. Déjame ser tu solución, le insté, sosteniendo su mirada. Sin embargo, en nuestros ojos compartidos había un oscuro abismo que amenazaba con tragarnos, una conexión profunda que se mariposeaba entre la esperanza y la desconfianza. ¿Y si es demasiado tarde para que esto funcione?, preguntó, en un susurro que temblaba con la duda. Eso depende de nosotros. Pero encerrarnos en el miedo solo hará que gane ese pasado, respondí, mis palabras impregnadas de un deseo inquebrantable por avanzar. La tensión en el coche se convirtió en una vaharada de determinación mientras Hugo daba un giro inesperado, buscando una salida que podría ocultar nuestra ubicación de las miradas curiosas. El cambio abrupto logró captar nuestra atención, revelando una carretera oscura y desierta, casi fuera de la realidad. Necesito asegurarme de que Asher no nos encuentre tan fácilmente, dijo, su tono decidido aún en medio de la agitación. Fue una voz firme que intentaba estrujar a la ansiedad con la fuerza de su voluntad. En ese instante, el brillo de un faro apareció en el horizonte, iluminando nuestro camino. Sin embargo, me di cuenta de que David había dejado caer su mirada, rumiando los temores que no había deseado compartir. La llamada que había recibido se convertía ahora en el campanario de nuestras decisiones, metáfora de todo lo que aún debíamos enfrentar. ¿Cuánto más de tu vida nos oculta este amigo?, pregunté,
sintiéndome incapaz de contener la curiosidad que remecía directamente desde el fondo de mi ser. Tú y yo, tenemos que ser honestos. Esta intriga podría ser nuestra salvación o condena. David cerró los ojos, la presión del momento calando hondo, y por un breve instante, la verdad pendió en el aire como una fórmula de magia sin materializar. Tú y yo podemos hacer esto, dijo finalmente, pero, justo cuando parecía que la bruma de confusión comenzaba a despejarse, una figura se expandió en el camino adelante, inmóvil en la oscuridad. La silueta familiar había tomado forma, y antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, el altavoz del coche estalló con un sonido aterrador. David, resonó una voz poderosa que rompía el aire. Esa voz, que había estado ausente tanto tiempo, comenzó a descolgar un cúmulo de recuerdos que no solo amenazaron al pasado de David, sino que se proponían abrir viejas heridas que jamás cerraron en nosotros. El tiempo se detuvo. La oscuridad que nos rodeaba ahora estaba poblada de un peligro palpable, y mientras el mundo exterior comenzaba a desmoronarse, solo una pregunta reverberaba en mi mente. La lucha por seguir adelante, ¿podría realmente contra un destino que parecía haberse trazado desde el comienzo? La voz resonante era un eco de un pasado que David había intentado dejar atrás. David, ¿dónde estás? La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y a medida que la luz del faro iluminaba su rostro, una ola de reconocimiento arrasó mi cuerpo. Era Asher, maldita sea, susurré. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. La tensión en el aire se volvió densa como una cuchilla que amenazaba con cortar cualquier lazo que intentáramos mantener. Clara cubrió sus labios con manos temblorosas, su mirada, mezcla de miedo y curiosidad, reflejaba toda la tensión que en ese momento se agolpaba dentro del coche. David giró su cabeza, sus facciones heladas, y su voz, antes llena de determinación, ahora temblaba con inseguridad. Asher empezó, pero su amigo no le dio la oportunidad de continuar. ¿Creías que podrías escapar de mí? Dices que has cambiado, pero sigues siendo el mismo David que conocí. Siempre al borde, siempre huyendo, pronunció Asher, sus ojos inyectados de un brillo maníaco. La rabia se vertía de sus palabras como un veneno, como si cada sílaba intentara desgastar la fortaleza que habíamos comenzado a edificar. Lo que te afectó a ti no nos afecta a nosotros, le respondió David, aunque su voz revelaba un quiebre de confianza en su propia afirmación. Deberías haberte ido a tu vida. Ya no me interesa jugar tus juegos. Asher se rió, un sonido frío y despectivo. ¿Tus juegos? Siempre me has necesitado. Y por supuesto, a todos les gusta tener un héroe, ¿verdad? Pero, David, su tono cambió, volviéndose amenazante. Esto no termina hasta que lo decida yo. Ya no hay escapatoria. El aire se tornó pesado con la incertidumbre. La oscuridad que había envuelto el coche parecía ser un reflejo de lo que nos aguardaba, y las sombras se filtraban a través de las ventanas. No podía permitir que se apoderara de nuestra única oportunidad de salir adelante. Miré a David, mis ojos transmitiendo la urgencia de un plan. Sabía que la estrategia no podía ser solo defensiva. Escucha, Asher, mandíbula firme, me giré hacia él, buscando la fuerza que necesitaba. Lo que sea que creas que controlas está lejos de la realidad. David no es más el niño que pensabas que podías manipular. Está dispuesto a enfrentar su pasado, y yo también. Asher parpadeó, titubeando ante la firmeza en mis palabras. David me lanzó una mirada de sorpresa, pero la chispa de esperanza comenzó a fragmentar el velo de miedo que había envolvido nuestras almas. Eso es lo que crees, ¿verdad? Que tú, una extraña, puedes interponerte entre nosotros. No entiendes el juego en el que estás a punto de entrar. Asher se acercó, el aire a su alrededor cargado de esa agresividad que sí sabíamos que traía, otros años encerrados en sombras. ¿Qué te impulsa a acercarte de esta manera? ¿Con qué intención, Asher? Le cuestioné, mi voz firme, enfrentándolo con una templanza involuntaria que buscaba imponer razones en medio de la confusión. Este camino de intimidación no te ha dado nada más que sombras. No hables de mí con esa actitud, gritó, el temblor de su voz rebosaba frustración. Sentí que la atmósfera presionaba contra el pecho. He venido a recordar a David quién es realmente. No le pertenezco, porque somos amigos. Él eligió perderme por el bien de su nuevo romance. Dijo mi nombre como si fuera un insulto.
Lo nuestro no es un juego, Asher. Y si crees que puedes volver a esas viejas artimañas, te equivocas. David se mantuvo erguido, luchando contra los fantasmas del pasado que empezaban a resurgir con una intensidad perturbadora. Su mirada se aferraba a la determinación renovada que le otorgaba mi presencia a su lado. Tú no me poses. Nosotros no somos un objeto que manipulas. ¿No entiendes que esto se acabó? La luz del faro se doblegó, y la figura del amigo traidor retrocedió, pero solo un paso. De acuerdo, David, si insistes. Pero el juego ha cambiado. Asher alzó la mano, y en un movimiento ágil, sacó su teléfono, como si estuviera a punto de activar algo que podría arrastrarnos a un abismo más profundo. Mis instintos se dispararon. David, no podemos quedarnos aquí, insté, y la urgencia de la situación inundaba mi ser. No podemos permitirle tener el control. Ya no más. Fue entonces que un leve temblor sacudió el coche, y la idea de quedarnos atrapados se convirtió en una realidad. Asher había hecho su jugada, y las luces de varios vehículos comenzaron a aparecer en la distancia, acercándose cada vez más. Lo que viene ahora será más que un simple reto, continuó Asher con una sonrisa que helaba la sangre en mis venas, mientras el murmullo del motor se tornaba parte de un nuevo pavor venidero que aún no podíamos comprender. Mi corazón se aceleró al pensar en el coste de esta confrontación. La luz, los vientos y el murmullo de las voces que se acercaban prometían más complicaciones. ¿Cuánto tiempo tendríamos antes de que la situación se saliera de control, David? Murmuré, la mezcla de dolor y desesperación anudándose en mi garganta. ¿Qué vamos a hacer? Una vez más, el futuro colgaba de un hilo, y en el giro inesperado de las circunstancias sentí que nuestro mundo estaba desmoronándose. ¿Podríamos, finalmente, abrirnos paso a través de las sombras de un pasado lleno de engaños y manipulaciones? La única certeza era que enfrentábamos el abismo juntos, y que esta lucha por la verdad estaba más viva que nunca. La noche había dejado de ser silenciosa. Ecos de motores se acercaban, y comprendí que no solo el pasado amenazaba con atraparnos, sino que también el presente se manifestaba en una forma aterradora. Miré a David. Su rostro reflejaba una lucha interna. Estábamos en la frontera de la verdad y el dolor, y el momento de elegir se avecinaba. El sonido de las puertas de los vehículos resonó en la oscuridad como campanas de advertencia. Sabía que no había vuelta atrás. Sentía la presión del tiempo, y en cada latido, la urgencia aumentaba. Debemos salir de aquí, David, insistí, sintiendo que cada segundo se convertía en un hilo tenso, dispuesto a romperse. Hugo, que había estado en silencio, apretó el volante con fuerza. No hay tiempo. Es ahora o nunca. David finalmente se volvió hacia mí, un dolor profundo en sus ojos. Si escapamos, podríamos perder la oportunidad de cerrar esto de una vez por todas, murmuró, cada palabra un eco de conflicto. La elección que enfrentábamos era entre la lucha y la huida, entre enfrentar el caos y buscar refugio. ¿Qué más se puede perder, David? No puedes cargar con todo esto solo. No quiero que el relato de tu vida se reescriba a través de las sombras. Quiero que esté lleno de luz, respondí, cada palabra saliendo de mi corazón, como un deseo ardiente de esperanza. Este juego ya no es solo tuyo. Él inhaló profundamente, y en aquel instante, vi un atisbo de decisión. Tienes razón. Estoy cansado de correr. Estoy cansado de esto, admitió, su voz resonando con una mezcla de tristeza y determinación. Sin embargo, el eco de Asher se hacía cada vez más fuerte, un recordatorio constante de que el pasado no se iría sin luchar, y justo entonces, la luz de los faros alcanzó nuestra posición, revelando más figuras que se acercaban, sombras de un tiempo olvidado. La confrontación era inminente. David, ahora, insté. Mientras mi corazón palpitaba como un tambor de guerra, salí del coche rápidamente, arrastrando a David conmigo. Era el momento de enfrentar a Asher, de mostrarle que la manipulación ya no funcionaría, que sus sombras no podían controlar nuestro destino. La noche era una mezcla de caos y decisión, y cada respiración ardía con el impulso de liberarnos de las cadenas del pasado. Asher, grité, sufriendo por la decisión de enfrentar su mirada. Un giro sin retorno. La figura se volvió hacia nosotros, con una arrogancia que había cultivado durante años. ¿Y qué tienes que decir ahora,
David. ¿Acaso crees que puedes darme la espalda sin consecuencias? Su voz resonaba con una frialdad que hacía eco en el silencio que nos rodeaba. Lo que sea que creas que tienes controlado ha terminado, respondí, manteniendo mi mirada fija en él, sintiendo que el poder de la verdad se alzaba entre nosotros. Asher se tensó, y por un momento, vi la grieta en su fachada, la pequeña duda que se iluminó en la noche. David, sintiendo la fuerza en mis palabras, se puso de pie a mi lado. No hay más secretos. Estoy listo para enfrentar lo que dejé atrás. No permitiré que manipules mi vida más, dijo, su voz resonando con una firmeza que parecía romper el hechizo del miedo que Asher había cultivado. No me había dado cuenta de cuánto necesitábamos este momento. Era como si el aire se despejara, como si finalmente pudiéramos dar un paso hacia adelante. Pero Asher no cedería tan fácilmente. ¿Y qué te hace pensar que esto se detiene aquí? Siempre ha sido un juego, y tú, David, siempre has sido mi mejor jugador. La confusión y el miedo ya no me paralizaban. En lugar de eso, se convirtió en valentía. No somos tus títeres, lo desafié, sintiendo la fuerza de nuestras decisiones surgiendo a la superficie. La vida no es un juego que puedes controlar. Esto no es solo sobre ti. Aquí estamos, listos para enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones, juntos, y justo en ese instante, ocurrió algo inesperado. Una chispa de claridad cruzó los ojos de Asher. Aunque era un momento fugaz, lo vi. La desesperación. La soledad. El miedo a perder lo que ahora comenzaba a desmoronarse. Un nuevo giro, la sombra de la culpa empezaba a dibujar su rostro. En la distancia, las luces titilaban, y el murmullo de la multitud se hacía más fuerte. El pasado no puede seguir dominando nuestras vidas, pronuncié casi con un susurro, y cuando David asintió a mi lado, una oleada de poder nos envolvió. Asher, dije con convicción, tú también tienes la opción de dejar esto atrás. Dejar de perseguir sombras. No hay héroes ni villanos, solo personas que han perdido el rumbo. Tienes la oportunidad de cambiar. Miré profundamente en sus ojos, desnudando la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo. La transformación fue sutil, pero sentí que se producía un cambio. Asher, por primera vez, titubeó. Las luces de los vehículos se acercaban, y la mirada de David se llenó de esperanza. El eco de nuestros corazones latía al unísono, y lo que había comenzado como un compromiso temporal se había convertido en una lucha colectiva por la redención. Vamos a enfrentar nuestra historia juntos y a sanar. David retó a Asher, un giro poderoso de su narrativa hacia la unión en lugar de la división. El silencio se hizo extenderse, pronunciando un nuevo latido entre los tres. En esa pequeña brecha entre el pasado y el futuro, entendí que el perdón no siempre era fácil, pero la decisión de avanzar sí era nuestra. Es tu elección, dije, dejando que mis palabras se deslizaran hacia Asher, sutilmente buscando la luz que había estado oculta bajo capas de dolor. Aunque el futuro era incierto, dentro de mí se erguía la convicción de que el primer paso hacia la libertad era comprender las sombras, no temerlas, y mientras la multitud se acercaba, me aferré a David, y su mano encontró la mía. No éramos solo dos, éramos un ejército de deseos, luchando por un camino en el que el amor y la verdad podrían prevalecer. La pregunta que quedaba era simple y clara: ¿podíamos triunfar sobre los ecos del pasado? Lo haremos, murmuró David, su voz un susurro lleno de promesas. Las luces relucían intensamente, pero era la luz en nuestros corazones la que iluminaba el camino. La última imagen que guardé en mis pensamientos fue la de Asher, su rostro atravesando un mar de emociones. Pero primero surgió la chispita de duda, y luego, por fin, la posibilidad de elección. Justo antes de que se desvaneciera en la oscuridad, una respuesta se formó en sus labios, una conexión renovada que podría cambiar todo. Mientras haya vida, siempre habrá una nueva oportunidad. Con esa certeza resonando en el aire, me aferré a David, sintiendo que no había nada más poderoso que encontrar la esperanza en aquellos a quienes amamos, y en la decisión de, al fin, enfrentar a las sombras.